Parte número 3. Entonces vamos a hacer esta sección última del versículo 6 al 11 de Gálatas. Gálatas 4 del 6 al 11. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, vamos a hablar algo que es de la adopción. Después un poco que hablar los dos temas que y acá ese de conocer. La adopción, en el capítulo número 12 de nuestra Confesión Bautista del año 1689, dice así, que a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su Hijo único Jesucristo y por amor de este hacerle partícipe de la gracia y de la adopción por los cuales son incluidos en el número de los hijos de Dios, gozan de su libertad y privilegio, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia, con confianza se les capacita para clamar Abba Padre, se les concede, protege, provee y corrige como un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados hasta el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces ahora de la adopción? ¿Qué es esto? Bueno, ahora tenemos que entender esto, que la adopción, que nosotros antes estábamos como personas ante una corte penal, como un juez, antes de ser justificado. Ese juez que teníamos antes, en esa corte, ahora pasamos a una corte familiar. ¿Qué es esto? Una corte familiar cuando vamos a ser adoptados. Aquel que nosotros estábamos parados, que nos estaba juzgando, ahora va a pasar a una corte familiar a hacer lo que es una adopción, adoptarnos como su propio hijo. Aquel juez que nos había condenado nos perdona y no solo que nos perdona, nos acepta y nos abraza y nos trae al seno de su familia. Eso es la definición de la adopción. Es un cambio de la posición legal de esclavo a un hijo de Dios. Y eso es lo que pasó en la adopción. Si no entiende qué es la adopción, ¿cómo lo podemos definir, Daniel? Bueno, sos un cambio, tenés un cambio de legal. Ya no estás más bajo condenación. No sos más esclavo de las cosas. Aunque todavía estás en el ya y todavía no, en ese proceso de la santificación. Debes entender que sos un hijo de Dios. Dios te perdonó, Dios te aceptó. Aunque todavía estás en eso ahí. Debes de entender eso. Ya estás libre de condenación. Los que están en Cristo Jesús, podés descansar que el día del juicio final no vas a ir al infierno. Dios no te va a castigar. Dios te ama. Esta es la parte positiva. Si quieren hablar de Dios te ama, claro que te ama. Pero una vez que ya fuiste justificado, Él ahora te cuida, ahora es tu Padre. Ahora sí podemos hablar del amor de Dios, pero no podíamos hacerlo antes si no hablábamos de lo que la persona que está en la posición mal ante Dios. Entonces quiero que entiendan algo, para poder entender esto de la adopción en la historia de la redención, es indispensable que podamos entender esto. Esto es un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo que se pueda entenderlo. Debemos entender la enseñanza en cuanto a esta adopción individual, cómo sucede para poder entender la aplicación en la salvación. ¿Qué es esto? Bueno, quiero que entiendan esto. ¿Cómo sucede la adopción en la historia de la redención? ¿Cómo es esto? En el principio, amado, nosotros perdimos la filiación. Éramos hijos, vamos a decir, por creación. ¿De dónde viene? De Adán. Estaban en Adán, ¿qué pasó? En Adán cayó. Cayó en pecado, se perdió esa filiación que había ahí. Pero en Cristo Jesús, eso es lo que pueden entender porque somos adoptados. En Cristo Jesús, por medio de la redención, Él recupera la condición filial entre hijo y padre. ¿Por medio de qué? De la adopción que él viene. Entonces debo entender eso. En la caída se perdió la imagen. La imagen, porque dice Génesis que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿qué sucede? El pecado arruinó eso. Entonces debemos entender que Cristo tenía que venir a cumplir, nacer bajo la ley, para ser nuestro cabeza federal, nuestro representante. Y todos aquellos que están en Cristo vuelven a participar de ser hijos de Dios como en el principio. Y eso es lo que habla la adopción. Si no lo pueden entender,
pero es importante que podamos entender esto. Dios no dice Dios te ama. Dios no es el Padre de todos. Dios es el Padre, sí, en algunos porque los creó. Pero hay que entender bien, lo que es la adopción. Otra de las cosas que quiero que entiendan de la adopción, que no es solamente, no está limitado solamente a la posición de una relación legal. Vamos a decir, bueno, yo soy hijo de Dios ahora y tengo una nueva relación. Ya lo entendí, Daniel. ¿Qué significa? Que ya no estoy bajo esclavitud, no estoy más como esclavo. Tengo una nueva relación, mi padre me ama. Sí, amado, eso es verdad, esa es la buena noticia, pero también quiero que entiendan esto. ¿Cómo sé si soy un hijo de Dios? Bueno, porque la adopción también implica un concepto de una naturaleza compartida. Dios envía su espíritu ahora, el espíritu. Si yo fui adoptado, sí, fuiste justificado, sí. ¿Estás participando de la naturaleza compartida? ¿Has empezado ese proceso de santificación? Segunda de Pedro 1.4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ello llegáis a ser partícipe de la naturaleza divina. Huido de la corrupción que hay en el mundo, de los deseos que dice de la concupiscencia, segunda de Pedro 1.4. Entonces, si tú tienes la adopción, tienes la naturaleza compartida de Dios, la imagen de Dios, los atributos comunicables, que vamos a hablar más adelante, los frutos. Tiene que haber empezado eso en tu vida. Si no, no puedes decir, soy un hijo de Dios, porque solamente confesé con mi boca a Jesucristo y vivo como yo quiero. No, un padre, de tal palo a tal astilla. Entonces el Espíritu de Dios vino a vivir adentro de nosotros. Y eso es importante que lo entendamos nosotros. Ahí. Voy a hablar un poco de otras cosas, pero eso era importante que lo entendieran en la definición de lo que era la adopción. Pablo habla entonces del versículo ahí del 6 al 11, que Pablo le va a dar una exhortación, entre otras cosas, que ya hablé un poco de la adopción, voy a hablar de otra cosa. Entre otras cosas, Pablo le hace la exhortación ahí vamos a decir, a que no se vuelvan esos rudimentos, o no se vuelvan atrás, dejando esos privilegios. ¿Por qué no se vuelvan? Porque ahora ustedes son hijos de Dios, no necesitan vivir una vida de legalista, hacer esto, aquello para la segunda bendición, recibí esto para que a participar. No necesitas nada de esas cosas, no son esclavos de esos rudimentos, no necesitan hacer como estaban antes, tienen todo en Cristo Jesús, tan completo, no te tienen que someter nuevamente a la esclavitud legal de ciertos líderes religiosos que le decías esto, aquello, 40 días de suyo, para esto. No, amado, eso no están más en esa esclavitud. Ustedes son hijos de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, ahora dice, habiendo sido conocidos por Dios, dice ahí en la parte, dice, en otro tiempo no conocían a Dios y servían a la naturaleza que no son dioses. Bueno, los Gálatas, ustedes saben que ellos hacían sacrificios y cosas a otros dioses. Entonces, ¿cómo ahora se quieren volver al judaísmo, hacer otras cosas, guardar día, cuando esas cosas no te sirven de nada? No sirve de nada que hagas esa cosa para alcanzar la salvación. Entonces ellos, vamos a decir, se habían cambiado, vamos a decir, el paganismo y la idolatría que ellos tenían como paganismo de Gálatas en esa época. Bueno, a mí no quiero hablar un poco de historia, pero según la historia cuenta que los Gálatas y las frutas cambiaban siempre. Y ahora se fueron a Cristo y ahora se estaban volviendo al judaísmo. Entonces decía Pablo, dice, creo que, no lo define, dice, pero creo que en vano he trabajado, tanto que le predico, tanto que le habla, y viene otro y se los lleva. ¿Cómo es esto? Dice, en vano hice todo esto. ¿Cómo se van a volver a esas cosas débiles, inútiles, y que no sirve? Son flacos sistemas. No sirve de nada que hagas eso. ¿Por qué? Porque no salva solamente Cristo. Son impotentes para justificar. Pablo no entendía eso. Decía, antes que no eran conocidos. Bueno, esa palabra, el hombre no puede conocer, vamos a decir, a Dios, menos que Dios se le revele. Pero esa palabra conocido, es importante que la podamos entender. Voy a tratar de explicar. Cuando dice en otro tiempo no conocía a Dios y servía por naturaleza la canción de Dios. Pero ahora conociendo a Dios, más viéndose conocido por Dios, como, bueno, esa palabra conocer, tiene una relación, vamos a decir, con su Padre. La palabra conocer no es como muchos creen. Acá cuando estuvimos viendo un poco de la presencia de Dios, que yo he hablado creo que en nuestros meses, o hablando del previo conocimiento de Dios, los prognosis
que no es un conocimiento anticipado para poder futuro. No es que Dios miró para adelante y dice, bueno, yo los conozco porque van a aceptar a Jesucristo, habiendo sido conocido por Dios. ¿Dios qué hizo? Dios vio, lo vio, que ustedes iban a elegir. No está hablando de eso. En el hebreo conocer ahí significa amar o mirar en favor. Eso es, ¿entiendes? Cuando Dios los conoció a ustedes significa cuando Dios los amó, amado. Los amó antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Ustedes estaban en la mente de Cristo, en la mente del Padre, cuando no existía un átomo, cuando ni siquiera la Vía Láctea existía, cuando ninguno de los mundos, nada estaba, solamente Dios estaba ahí en su soledad. Dios los conoció, Dios los amó, la palabra ahí. Fueron amados por Dios. Y ahora se quieren volver a estas cosas que ni siquiera estaban cuando Dios ya lo estaba amando. Esa es la idea ahí de amar, que fueron amados por Dios. En Amos 3.2 dice, a vosotros solo he conocido de toda la familia de la tierra. No es que Dios no conocía a las demás personas, a las que estaban ahí, es que a ustedes los amé. Si habían otro, había filisteo, otro, dice, a ustedes solamente los amé. Esa era, en el Nuevo Testamento la palabra es ginosco ahí. ¿Qué significa? Una relación que tiene una persona. Con Adán le dijo a Eva, hola, mucho gusto, te conozco, no es que le dio la mano. Tuvo relaciones sexuales, esa es la idea de conocer. Con José dice que no había conocido a María y justo estaba embarazada, ¿cómo es posible? ¿Cómo conocer? Significaba tener relación, él no la había conocido. Bueno, cuando habla Dios, conocer significa amar. Eso es. Y con el Señor mismo dice, apartado de mí, nunca has conocido, apartado de mí, hacedores, obradores de maldad, Mateo 7:23, no significa que no lo conocía. Ustedes no tenían una relación íntima conmigo. Ustedes no me amaban. Solamente eran obradores por fuera para que los demás los vieran, que decían que estaban. Pero no, esa es la idea, es conocer. El Señor dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Ellos me aman, hacen lo que yo les digo, tienen una relación conmigo. Eso es conocer a Dios y ser conocido por Él. Si alguno dice, el Señor dice que conoce al Señor los que son suyos y que se aparte de inequidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Has sido adoptado entonces? ¿Conoces a Dios? Sí, lo conozco, que leo un libro. No, conocer significa tienes una relación todo el día, caminas como así como Adán al principio, o como el que fue llevado en las nubes, que no me acuerdo el nombre, que caminaba con... ¿Cómo? Enoc, muy bien. Como Enoc, ellos tenían una relación, hablaban. Conocer significa hablar, tener una relación íntima. Hace eso, pasa eso con él, tienes una relación con él. Porque si has sido un hijo, tienes que tener. Y si no la tiene, tienes que empezar a cultivarla. Porque para eso estamos. Entonces habla de conocer, no de sus acciones. Conozco a Dios, lo conozco al presidente, ¿sí? Porque no lo vi en la tele, no lo conoces personalmente, cómo está, saber las cosas que le gustan a Dios. Bueno, eso es, empezar a conocerlo. Ya empezamos a crecer, somos unos hijos más, no somos como antes, que estamos ahí. Ahora tenemos una relación con el Padre, no estamos bajo el cuidado de la ley. Ya es hora de que empecemos a conocerlo. Y el Señor se ha revelado en su palabra. Entonces, es un tiempo de que ya empezamos a conocerlo, por lo que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. ¿Te lo conoces? Bueno, si lo conoces, Dios te predestinó para que seas a la imagen. Cristo está siendo formado, ha sido adoptado. Bueno, entonces si ha sido adoptado, Cristo tiene que ser formado en ti, porque para eso fue que a los que antes conoció predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Antes conoció. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es antes conoció acá? A lo que antes conoció en Romanos 8, 29 y 30 que vimos hace mucho. La misma palabra que estábamos hablando ahí hace un rato. No hace la referencia a la omnisciencia de Dios, que Dios miró así y dijo, lo voy a conocer, lo veo en el futuro. No significa que ya te amó. Dios te amó antes que existieras. Antes que tu papá, tu mamá, cualquier persona. Él te amó, Él es tu creador, Él es tu Padre ahora, verdadero, si de verdad estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Y todas estas cosas pueden pasar, el mundo va a pasar, todas las cosas, el sol, el mar, todo lo cosas. Pero si tú estás en Cristo, vas a estar eternamente, porque el mundo pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces es importante si eres un hijo de Dios. Entonces, amar, acá habla en el sentido, vamos a decir, de ese amor eterno que Dios tenía y te vio, vamos a decir, en Cristo. En ese sentido, te amó en el amado. Y en el amado es el que te ama. Entonces eso, es una decisión predeterminada de Dios en amarte. ¿Por qué me ama? Porque Él quiso amarte. Él no vio nada bueno. Es una disposición interna, como el cristiano que ama. ¿Por qué ama al cristiano? ¿Porque nos tratan bien? No, te puedo asegurar que no nos tratan bien. No nos quieren. Pero ¿qué sucede? Es una predestinación que Él se propuso en dar su amor todo en la cruz del Señor Jesucristo. Y eso es lo que es, para poder tener una relación íntima con nosotros. ¿Pero una relación íntima en qué? En Cristo, en ese sentido. Y en ese tenemos las promesas que nos muestra en Hebreo. Dice así en Hebreo 9:15, y por esto este es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento necesario es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto el que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Entonces este es el nuevo pacto que tenemos nosotros, la herencia, que es en Cristo, somos hijos de Dios, ¿no? Y este pacto se ha cumplido con la muerte de Cristo. Y ahora que tenemos esa herencia, todos aquellos que han venido y han acudido a Cristo para perdón de sus pecados. Vamos a orar, amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido estas verdades, Señor, que usted le ha placido, Señor, revelarnos a nosotros. Que no solamente seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores. Como siempre decimos, amén.